Era una noche fresca en San Bartolo, un pueblito escondido entre los cerros de Guanajuato. El cielo estaba tan limpio que parecía un manto negro salpicado de diamantes. Sobre el techo de una casa de adobe, un niño de apenas 5 años se sentaba en silencio. Sus pies colgaban, sus manos sostenían un cuaderno viejo, y sus ojos seguían el dibujo invisible de las estrellas. Se llamaba Emiliano Torres. Vivía con su madre, Lucía, maestra de primaria, y su abuela, doña Rosa, que vendía pan dulce en la plaza. No iba a la escuela, Lucía prefería enseñarle en casa porque decía que el niño aprendía demasiado rápido y se aburría entre los otros niños. Aquella noche, Emiliano hojeaba un libro grueso, lleno de letras pequeñas y símbolos extraños. Lo había encontrado en la biblioteca municipal. Nadie sabía que un turista alemán lo había olvidado años atrás. Era un libro de física cuántica, aunque para Emiliano, solo era un cuaderno lleno de dibujos raros. «Mamá», dijo de pronto, sin levantar la vista, «aquí está mal». «¿Qué cosa?», preguntó Lucía, sirviendo café en la cocina. «Este número, si lo dejas así, las canicas se mueven raro». «¿Qué canicas?». Lucía sonrió. «Las que son tan pequeñas que no las ves, pero que siempre están jugando carreras». Lucía se rió suavemente. Pensó que era solo una de las ocurrencias del niño. Pero Emiliano ya estaba dibujando en una hoja su propia versión de la fórmula. Y sin saberlo, había corregido un error que llevaba más de 20 años escondido. Gancho para el próximo capítulo, esa hoja quedaría sobre la mesa, hasta que alguien con el conocimiento suficiente la viera. Una semana después, el doctor Rodrigo Álvarez, físico teórico de la UNAM, llegó al pueblo para visitar a su madre enferma. Caminaba por la plaza cuando doña Rosa lo reconoció. «¿Usted es el hijo de la señora Margarita?». «Sí, señora». «Venga, le voy a mostrar algo que hizo mi nieto». Le entregó la hoja con los garabatos de Emiliano. Rodrigo la miró distraído, hasta que sus ojos se abrieron como platos. Reconoció la ecuación, pertenecía a un trabajo famoso publicado en 1994, un modelo cuántico que había estudiado durante su doctorado. Pero, había un cambio. Un cambio correcto. ¿Quién escribió esto? Mi nieto, Emiliano. Tiene 5 años. 5 años, Rodrigo tragó saliva. Al llegar a la casa, encontró al niño en el patio, descalzo, construyendo un sistema solar con tapas de botella y ligas de colores. «Hola, Emiliano. Soy Rodrigo. ¿Sabes lo que significa esta fórmula? No sé cómo se llama, pero es como cuando las canicas quieren estar en 2 lugares al mismo tiempo». Rodrigo sintió un escalofrío. No estaba repitiendo algo memorizado, lo entendía. Rodrigo decidió probar al niño, y llevar la hoja a la universidad. Rodrigo no perdió tiempo. 2 días después, regresó con una mochila llena de hojas, marcadores y un pequeño proyector portátil. Lucía lo recibió con curiosidad. «¿Qué planeas?», preguntó. «Quiero ver hasta dónde llega. No es común, esto que tiene tu hijo». Montó en la mesa una serie de problemas matemáticos, algunos sacados de sus clases de posgrado. Emiliano, con un vaso de leche en la mano, empezó a resolverlos como si fueran juegos de rompecabezas. No usaba fórmulas escritas, dibujaba, contaba historias y movía sus manos como si las ideas flotaran en el aire. En un momento, Rodrigo le mostró un patrón de partículas en una pantalla. «Imagina que estos son canicas invisibles», dijo. «Ya lo sé», respondió Emiliano. «Esa es la carrera donde todas hacen trampa y cambian de carril». Rodrigo se quedó helado. Esa carrera era una interpretación perfecta del principio de superposición. Por la noche, mientras Lucía y Rodrigo hablaban en la cocina, él lo dijo sin rodeos. «Este niño es un prodigio. Si lo llevamos a la ciudad, podría aprender con los mejores». Lucía dudó. Amaba el mundo simple y seguro del pueblo. ¿Y si le quitan su infancia?
Preguntó. Peor sería no darle la oportunidad. Punto de giro. Afuera, sin que ellos supieran, un hombre misterioso con gorra y cámara los observaba desde la calle. El sol comenzaba a ocultarse tras los altos edificios de la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de cristal del imponente edificio donde se encontraba la corporación Quantum Solutions, una de las más prestigiosas en el campo de la física y la tecnología avanzada. Dentro de un despacho lujosamente decorado, con paredes revestidas en madera oscura y una enorme mesa de cristal, el silencio reinaba, solo roto por el sonido sutil de la lluvia que comenzaba a golpear los ventanales. Ahí estaba el señor Joaquín Velasco, un hombre de mediana edad, traje impecable y mirada calculadora, sentado frente a dos personas que, aunque nerviosas, mostraban un atisbo de esperanza, los padres de Mateo, el niño prodigio. Mateo no estaba en la habitación. Estaba en el pequeño cuarto contiguo, jugando con una vieja caja de madera mientras las voces de los adultos discutían sobre su futuro. Señor Velasco, comenzó la señora Elena, con voz temblorosa pero decidida, ¿está seguro de que esta oferta es lo mejor para nuestro hijo? Él es solo un niño, y aunque sus capacidades son asombrosas, queremos que tenga una infancia normal. Joaquín esbozó una sonrisa suave, pero sus ojos no ocultaban la ambición. Entiendo su preocupación, Elena, pero este es un mundo competitivo. No podemos permitirnos desaprovechar el talento de Mateo. La oportunidad que le ofrecemos es única. Acceso a los mejores laboratorios, a los científicos más brillantes, y una educación que ni ustedes podrían imaginar. Pero, ¿qué hay de la presión? Intervino el señor Luis, apretando las manos de su esposa. Hemos visto cómo algunos niños prodigios terminan quemados, sin infancia ni libertad. No queremos que eso le pase a nuestro hijo. Joaquín se reclinó en su silla, pensativo. Comprendo, y créanme que no deseamos que Mateo pierda su esencia. Por eso proponemos un contrato que garantice su bienestar. Además, contará con tutores especializados y apoyo psicológico constante. Los padres intercambiaron miradas, aún inseguros. ¿Qué esperan de nosotros a cambio?, preguntó Elena con voz baja. Nada menos que su confianza, respondió Joaquín. Mateo firmará un acuerdo para desarrollar proyectos exclusivos con nuestra empresa. La física cuántica y la tecnología son el futuro, y su hijo puede ser la pieza clave para revolucionar el mundo. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Mateo entró con una sonrisa tímida, sosteniendo su caja. Sus ojos brillaban con la luz tenue del despacho. Mamá, papá, dijo, acercándose. ¿De qué están hablando? ¿Por qué están preocupados? Elena se agachó para mirarlo a los ojos y lo abrazó con fuerza. Solo estamos pensando en lo mejor para ti, mi amor. Mateo sonrió y dijo, con una madurez sorprendente para su edad, yo quiero seguir aprendiendo. Quiero saber más de ese mundo de los números y las partículas que tanto me fascina. Joaquín observó al niño con interés, como si viera en él la promesa de un futuro brillante y rentable. Esa noche, mientras la familia Velasco caminaba por las calles iluminadas del centro de la ciudad, una mezcla de emociones invadía a cada uno. Luis sentía el peso de la responsabilidad, Elena, la esperanza y el miedo, y Mateo, la inocencia mezclada con una curiosidad insaciable. Al día siguiente, Mateo visitó por primera vez las instalaciones de Quantum Solutions. El laboratorio era un universo de pantallas, luces parpadeantes y máquinas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. El aire olía a metal y a un frío casi clínico. Un grupo de científicos vestidos con batas blancas se acercó a recibirlo. La doctora Sánchez, una mujer de mediana edad con mirada cálida, se agachó para hablar con Mateo. Hola, Mateo. Estamos muy contentos de que estés aquí. ¿Quieres que te muestre dónde trabajamos?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, por favor, respondió el niño, sus ojos grandes y llenos de asombro. Recorrieron pasillos llenos de pantallas holográficas, modelos atómicos flotantes y complejas fórmulas escritas en paredes digitales.
Mateo tocaba todo con curiosidad y hacía preguntas que dejaban a los científicos sorprendidos. En un momento, llegaron a una sala amplia donde una enorme máquina vibraba suavemente. La doctora explicó: esta es una computadora cuántica. Procesa información de una forma que ningún computador tradicional puede hacerlo. Y tú, Mateo, podrías ayudarnos a entenderla mejor. Mateo se acercó a la máquina, poniendo su pequeña mano sobre un panel luminoso. Por un instante, parecía como si conectara con algo más allá del mundo físico. Esa noche, en la casa, Elena y Luis discutían sobre la magnitud de la decisión que estaban tomando. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Luis, mirando a su esposa. ¿Estamos preparados para lo que viene? No lo sé, respondió Elena, abrazándolo. Solo sé que nuestro hijo es especial, y debemos apoyarlo. Pero en las sombras, alguien observaba con ojos calculadores. La oferta que parecía un sueño también escondía secretos que pondrían en riesgo no solo el futuro de Mateo, sino el de todos los que lo rodeaban. En las siguientes semanas, Mateo comenzará a descubrir que no todos en Quantum Solutions tienen las mejores intenciones, y que su prodigio podría ser usado para fines mucho más oscuros de lo que jamás imaginó. El sol de la mañana se colaba por las cortinas del pequeño cuarto de Mateo, iluminando los juguetes y libros esparcidos por el suelo. Mateo despertó con la energía propia de un niño de 5 años, pero con la mente inquieta de alguien que ya había explorado mundos más allá de su edad. Sus ojos se abrieron y, sin perder tiempo, corrió hacia la cocina donde su mamá, Elena, preparaba el desayuno. «Mamá», exclamó, con una sonrisa amplia. «Hoy en la escuela vamos a aprender sobre los planetas. ¿Sabías que hay estrellas que son tan grandes que podrían tragarse a la Tierra?». Elena sonrió, mientras servía un plato de huevos con tortillas calientes. «Eso suena fascinante, mi amor. Pero recuerda que también es importante que te diviertas y juegues con tus amigos, ¿sí?». Mateo asintió con entusiasmo, aunque en su corazón sabía que su mundo verdadero estaba en las preguntas profundas que lo mantenían despierto por la noche. Después de la escuela, donde fue a jugar con otros niños en el patio, Mateo se sentía diferente. Mientras sus amigos reían y corrían detrás de una pelota, él sentaba bajo un árbol y sacaba un pequeño cuaderno donde hacía garabatos de fórmulas y figuras extrañas. No era un niño común, y aunque eso lo llenaba de orgullo, también lo hacía sentir solo. Esa tarde, como era costumbre, su padre, Luis, lo llevó al laboratorio de Quantum Solutions. El edificio, con sus ventanales brillantes y luces intermitentes, parecía un mundo aparte, casi mágico. Allí, Mateo se transformaba en un pequeño genio rodeado de adultos que le explicaban conceptos complicados con paciencia y admiración. «Hoy vamos a probar un nuevo experimento», le dijo la doctora Sánchez, mientras ajustaba unos aparatos electrónicos. «Se trata de crear un entrelazamiento cuántico entre dos partículas». Mateo la miró con atención, y sin dudar, comenzó a hacer preguntas que dejaban a los científicos perplejos. ¿Y si las partículas están separadas por kilómetros, cómo saben que están conectadas?, preguntó con voz clara. «Esa es la magia de la física cuántica», respondió la doctora con una sonrisa. «Pero nadie entiende completamente cómo funciona». Mateo frunció el ceño, pensando profundamente. ¿Y si hay un código, un mensaje oculto en esa conexión? Los científicos intercambiaron miradas entre sí, sorprendidos por la intuición del niño. Mientras tanto, en la escuela, Mateo enfrentaba otro tipo de retos. Sus maestros no sabían bien cómo manejar a un niño que podía entender conceptos que ellos mismos apenas dominaban. Algunos compañeros lo admiraban, otros se alejaban, temerosos o confundidos por su singularidad. «¿Por qué no juegas con nosotros?», le preguntó una niña llamada Sofía, mientras lo observaba dibujar fórmulas en su cuaderno. «¿No quieres ser parte del equipo de fútbol?». Mateo dudó un momento. «Me gusta el fútbol, pero también me gusta descubrir cómo funciona el universo». Sofía sonrió, aceptando su respuesta. «Entonces, podemos ser amigos de dos mundos diferentes».
El tiempo pasaba y Mateo seguía dividiendo su vida entre la inocencia de la infancia y la profundidad del conocimiento. Por las noches, su madre lo encontraba mirando por la ventana, con la mirada perdida en las estrellas, intentando entender secretos que solo él parecía buscar. Pero no todo era armonía. En Quantum Solutions, había personas que veían en Mateo algo más que un niño prodigio, veían una herramienta para sus propios fines. El señor Velasco, con su ambición oculta, comenzaba a presionar para acelerar los experimentos, sin considerar el bienestar del pequeño. Una tarde, después de una larga sesión en el laboratorio, Mateo volvió a casa exhausto. En la mesa lo esperaba una carta con el sello de Quantum Solutions. Al abrirla, leyó que debía asistir a una reunión con el Consejo Científico, donde se decidiría el futuro de sus investigaciones. ¿Por qué quieren verme?, preguntó a sus padres, con una mezcla de miedo y curiosidad. No lo sabemos, Mateo, respondió Luis, pero sea lo que sea, estaremos contigo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mateo comprendió que su vida estaba cambiando. Ya no era solo un niño que jugaba y aprendía. Ahora tenía que decidir qué camino seguir, el de la infancia perdida o el del genio que podría cambiar el mundo. Lo que Mateo descubrirá en esa reunión cambiará no solo su destino, sino el de toda la comunidad científica, y pondrá en peligro todo aquello que ama. La noche envolvía la Ciudad de México con su manto oscuro y fresco, mientras las luces parpadeantes de los edificios y los faroles de las calles lanzaban reflejos vibrantes sobre el asfalto mojado por una lluvia reciente. En una calle estrecha, casi oculta entre las sombras, dos figuras encapuchadas se encontraban frente a frente. Uno de ellos sostenía un maletín negro, cerrado con seguros metálicos que relucían bajo la tenue luz de un farol. «Aquí está», dijo la figura más baja, extendiendo el maletín con una mano enguantada. «Contiene los datos que han pedido». El otro, más alto y con voz fría, asintió mientras sacaba un teléfono del bolsillo interno de su abrigo. «Muy bien. Asegúrate de que el niño no se salga del plan. Este talento debe ser explotado al máximo». Desde un rincón oscuro, oculto tras un contenedor de basura, Mateo observaba, sus ojos infantiles pero llenos de una creciente comprensión. Había escuchado fragmentos de conversaciones, había visto la tensión, y ahora entendía que algo muy serio estaba en juego. Esa misma noche, en la casa de los Velasco, la atmósfera era tensa. Elena y Luis discutían en voz baja en la cocina mientras Mateo trataba de comprender lo que había escuchado. «¿Crees que están en peligro?», preguntó Elena, tomando la mano de Luis con preocupación. «No puedo permitir que lastimen a nuestro hijo. Tenemos que protegerlo, pero también debemos ser cuidadosos». «No sabemos exactamente con quién estamos tratando», respondió Luis, con el ceño fruncido. «Lo que está claro es que su talento ha llamado la atención de personas peligrosas». Al día siguiente, en Quantum Solutions, la presión aumentaba. Joaquín Velasco, con su sonrisa calculadora, se reunió con el equipo científico y les ordenó acelerar los experimentos con Mateo como centro de todas las investigaciones. «No podemos permitir retrasos», dijo. «El futuro de la empresa y, por qué no decirlo, del país, depende de este niño». Mateo, a pesar de su corta edad, sentía el peso de esas palabras. Durante una sesión de pruebas, mientras manipulaba un dispositivo de entrelazamiento cuántico, su mente corría más rápido que la máquina. Percibió que algo no estaba bien, que no solo se trataba de ciencia, sino de intereses que iban más allá del conocimiento. Al salir del laboratorio, fue interceptado por la doctora Sánchez, quien tenía una expresión seria y cansada. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo, llevándolo a un rincón apartado. «No todo lo que ves aquí es lo que parece». «¿Qué quieres decir?», preguntó él, curioso y preocupado. «Hay personas que solo ven en ti un recurso, no un niño. Quieren usar tu talento para fines que podrían ser peligrosos. Tienes que tener cuidado». Mateo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación, pero sin perder la esperanza de que podría controlar su propio destino. Mientras tanto, en la escuela,
Mateo trataba de mantener la normalidad. Jugaba con Sofía y otros niños, aunque la sombra del laboratorio y las expectativas lo seguían como una nube oscura. Una tarde, después de clase, Mateo encontró un sobre blanco sin remitente en su casillero. Dentro había una nota que decía: no confíes en nadie. Busca la verdad por ti mismo. El miedo y la curiosidad se mezclaron en su corazón. Esa noche, mientras sus padres dormían, Mateo salió al patio trasero y miró las estrellas, buscando respuestas en el infinito. ¿Quién puedo ser realmente?, susurró al viento. ¿Un niño que solo quiere jugar? ¿O el genio que el mundo necesita? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el peligro se acercaba silencioso y decidido a reclamar lo que creía suyo. Mateo tendrá que decidir si sigue el camino que otros trazaron para él o lucha por su libertad y su infancia, enfrentando enemigos que no se detendrán ante nada para controlar su genio. La Ciudad de México estaba cubierta por un cielo grisáceo, presagiando la tormenta que se avecinaba, no solo en el clima, sino en la vida de Mateo. Desde que había recibido aquella misteriosa nota en su casillero, su mundo se había vuelto una mezcla de incertidumbre y miedo, pero también de una valentía creciente que él no sabía que poseía. Esa mañana, al despertar, Mateo sintió una inquietud que no podía explicar. Mientras desayunaba, sus padres notaron su silencio inusual. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Elena con preocupación. Mateo asintió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo, un torbellino de pensamientos. Tengo que hablar con ustedes, dijo finalmente. Algo está pasando en Quantum Solutions. No todo es lo que parece. Luis y Elena se miraron, sabiendo que el momento había llegado para revelarles lo que la doctora Sánchez le había dicho. Mateo, sabes que te amamos y queremos protegerte, comenzó Luis, pero también debes entender que hay personas que no quieren lo mejor para ti. Mateo respiró hondo y les contó todo, las conversaciones que había escuchado, la presión en el laboratorio, la nota anónima. Sus padres se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus rostros. Debemos actuar, pero con cuidado, dijo Elena. No podemos dejar que lo controlen. Mientras tanto, en Quantum Solutions, Joaquín Velasco estaba cada vez más impaciente. Las pérdidas de tiempo y las dudas comenzaban a poner en riesgo la inversión millonaria que había hecho. Por eso decidió convocar una reunión privada con el consejo directivo para decidir el futuro de Mateo y los experimentos. Si Mateo no cumple con las expectativas, tenemos un plan B, dijo Joaquín con una sonrisa fría. Pero espero que no tengamos que usarlo. De regreso en casa, Mateo tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Habló con Sofía, su amiga de la escuela, quien se había convertido en su confidente. Sofía, necesito tu ayuda, dijo, con la voz temblorosa. Quiero salir de Quantum Solutions. No quiero ser un experimento más. Sofía lo miró con ternura y determinación. Te ayudaré, Mateo. No estás solo. Los días siguientes fueron un torbellino de planes secretos y encuentros furtivos. Mateo, con la ayuda de Sofía, empezó a recopilar información y buscar aliados que lo apoyaran. Sabía que enfrentaría resistencias, pero su deseo de libertad era más fuerte que cualquier miedo. Una noche, mientras revisaban documentos en la computadora de Sofía, descubrieron algo alarmante. Quantum Solutions tenía vínculos con organizaciones que operaban en la sombra, interesadas en usar el talento de Mateo para fines bélicos y económicos. Esto es peor de lo que imaginábamos, susurró Mateo, temblando. No solo quieren usar mi talento para la ciencia, quieren convertirlo en un arma. Sofía apretó su mano. Tenemos que detenerlos. El momento decisivo llegó rápido. Joaquín, al enterarse de las dudas y la posible fuga de Mateo, envió a 2 hombres para traerlo de vuelta al laboratorio a cualquier costo. Esa noche, mientras Mateo y Sofía planificaban su próximo paso, escucharon ruidos en la calle. Sombras se acercaban a la casa. Rápido, tenemos que escondernos, ordenó Mateo.
Escaparon por una puerta trasera y corrieron por las callejuelas, perseguidos por figuras que no tenían intención de detenerse. El corazón de Mateo latía con fuerza, pero en su mente solo había un pensamiento: luchar por su libertad o perderlo todo. Mientras la lluvia comenzaba a caer, la persecución alcanzó su punto culminante en un viejo parque, donde Mateo se detuvo, respirando agitadamente. «No voy a dejar que me controlen», gritó con una fuerza que sorprendió incluso a Sofía. «Este es mi destino, no el de ellos». El enfrentamiento que siguió marcó el clímax de su batalla interna y externa, donde el coraje, la inteligencia y la amistad serían sus únicas armas. ¿Podrá Mateo liberarse del control que ejercen sobre él? ¿Qué precio tendrá que pagar para recuperar su infancia y su libertad? La respuesta estará en el capítulo final. El amanecer se asomaba tímidamente entre los edificios de Ciudad de México, tiñendo de tonos dorados el cielo y prometiendo un nuevo comienzo. Mateo, con el rostro marcado por la fatiga pero con el alma renovada, caminaba por las calles que había recorrido tantas veces, aunque nunca con tanto peso en su corazón. Después de la intensa persecución en el parque, Mateo y Sofía lograron refugiarse en la casa de la doctora Sánchez, quien, con una mezcla de ternura y firmeza, les ofreció ayuda para romper las cadenas invisibles que los ataban a Quantum Solutions. «Lo más importante, Mateo», dijo la doctora mientras le entregaba un libro viejo, «es que recuerdes quién eres realmente. No solo un genio, sino un niño que merece vivir libre». Aquellas palabras calaron profundo en Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo cedía espacio a la esperanza. Mientras tanto, en Quantum Solutions, Joaquín Velasco estaba furioso. Había perdido el control del niño prodigio, y con él, una parte fundamental de sus planes. «Esto no puede quedar así», gritaba a sus asistentes. «Encuentren a Mateo, cueste lo que cueste». Pero el mundo estaba cambiando, y con él, las reglas del juego. Mateo decidió que había llegado el momento de enfrentar su pasado y su futuro. Con la ayuda de sus padres, Elena y Luis, organizaron una conferencia para revelar toda la verdad al mundo: su talento, la presión, los intentos de manipulación y su deseo de ser simplemente un niño. La sala estaba llena de periodistas, cámaras y luces que iluminaban el rostro sereno pero decidido de Mateo. «No soy un experimento ni un objeto», declaró con voz firme. «Soy un niño con sueños, amigos y una familia que me ama». Las palabras resonaron en el corazón de todos los presentes y llegaron a oídos de científicos, políticos y familias que veían en Mateo no solo un prodigio, sino un símbolo de valentía y humanidad. Meses después, Mateo volvió a la escuela, pero esta vez sin la sombra de Quantum Solutions sobre sus hombros. Con Sofía a su lado, reía, jugaba y aprendía sin la carga de ser un genio a toda costa. En casa, Elena y Luis celebraban cada día el regreso de su hijo a la normalidad, conscientes de que el verdadero triunfo no era el reconocimiento mundial, sino la felicidad de verlo libre y feliz. El pequeño genio de 5 años entendió que el conocimiento es valioso, pero más valioso aún es el amor, la libertad y la infancia que merece cada niño. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Mateo miraba el cielo estrellado con una sonrisa. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero ahora tenía las herramientas más importantes: su familia, sus amigos y la certeza de que su destino sería siempre el que él eligiera.